Hola, ¿cómo están todos? El objetivo de este video es mostrar cómo elaborar un reporte de práctica. Entonces, bueno, el primer elemento para un reporte es la portada. Y bueno, yo les voy a proporcionar este archivo como tal. Y estos son la información mínima que debe tener la portada. La universidad, nombre del departamento, el área, en este caso química, el número de práctica que sea y el título, la asignatura, en este caso la que aplique, fecha de realización de la práctica, el profesor, en este caso su servidor, número de equipo y los integrantes, empezando por el apellido, grado, grupo y sección, y finalmente en la parte de acá el nombre de la fecha en la que se entrega la práctica. ¿Cuál es el cuerpo del reporte de práctica como tal? El objetivo, si es que lo incluyera el manual, y observaciones y metodología. ¿Qué son las observaciones y metodología? Bueno, empezaremos primero por la metodología. La metodología es el procedimiento, pero escrito en tiempo pasado. Entonces nosotros podemos analizar estas primeras líneas y podemos ver que, bueno, utiliza verbos en pasado, colocó, calentó, observó, entre algunas otras. Ahora bien, ¿qué son las observaciones? Pues son aquellos hechos que hayan ocurrido en la práctica, que sean relevantes para el estudiante y que quiera mencionar, o simplemente que no vengan en el procedimiento. Por ejemplo, en este caso, supongamos que se combustionó una sustancia y esta pues se comportó de manera diferente, quizás se carbonizó, quizás no se combustionó, entre algunas cosas. Entonces, ahora bien, en la parte de metodología nosotros podríamos utilizar como tal algunas imágenes, y bueno, estas imágenes deben de tener un título y una numeración. El título tiene que ser descriptivo y la numeración tiene que ser consecutiva. En el caso de las imágenes o figuras, el título debe estar en la parte inferior. Entonces, este título debe ser descriptivo de lo que estamos viendo. Por ejemplo, esta es la figura 1 y podemos ver un mechero con algo que se quema. No tenemos idea de lo que sea, pero si nosotros leemos acá, dice combustión de sacarosa, entonces con ese título ya nos da una idea. Cuando nosotros queramos referenciar alguna figura, algún cuadro, alguna imagen o gráfica en el texto, tenemos que iniciar con la primera letra mayúscula. En el caso de las tablas son al contrario de los títulos en el caso de las imágenes. Las tablas llevan el título en la parte superior y también llevan una numeración consecutiva y un título descriptivo. Bueno, pasando al análisis de resultados, este análisis de resultados, de acuerdo al manual que se esté manejando, va a tener un cuestionario que nosotros debemos de contestar con base en los resultados y en la literatura. Entonces, por ejemplo, esta es una pregunta que extraje del manual de Química 2. De acuerdo con los resultados de la tabla 1, que sería esta, ¿qué sustancias se combustionan? ¿Por qué? Entonces, bueno, acá tenemos que hacer una breve descripción de lo que pasó. Por ejemplo, en la tabla 1 se puede apreciar que las sustancias con enlace iónico no se funden ni se combustionan, mientras que para las sustancias con enlace covalente se aprecia una fusión y combustión. Entonces, esto es lo que ocurrió en el experimento. Sin embargo, pues yo debo de recurrir a la literatura para ver qué es lo que sucede, si está de acuerdo o si es lo contrario. Entonces yo encontré que acá en el portal académico CCH, en este documento, dice que los compuestos iónicos son estables a altas temperaturas, contrario a los covalentes y bueno, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver que estamos usando una cita. Esta cita pues simplemente es la manera resumida de un documento. Bueno, en las conclusiones como tal, en este manual viene también un cuestionario que hay que contestar. Y entonces regularmente, si vienen en forma de preguntas, pues simplemente se contestan, y si no, es con base en los objetivos. Finalmente, después de las conclusiones, nosotros debemos de incluir las referencias, que son todos los documentos que nosotros utilizamos y que deben de estar plasmados en forma de citas.
Entonces ahorita vamos a ver cómo citar. Bueno, en este caso les voy a explicar cómo utilizar la herramienta de citas y referencias de Word. Bueno, supongamos que yo saqué esta información, esta oración de esta fuente. Entonces, para poderlo citar, lo que yo tengo que hacer es irme a referencias. Me voy a esta parte que es citas y bibliografía y me voy a administrar fuentes, que me va a abrir una ventana. En esta ventana vamos a tener dos partes. La primera, que sería nuestra biblioteca de referencias en toda, la historia de nuestro Word. Y acá en la lista actual son las que vamos a utilizar en nuestro documento. En este caso pues ya tenemos de acá, pero bueno, nosotros tendríamos que tener vacío ambos si es la primera vez. En este caso pues vamos a practicar cómo elegir alguna. Entonces le damos nuevo, nos va a aparecer otra ventana y nos dice crear fuente. En este caso en el primer campo nosotros tenemos que elegir qué tipo es. Entonces hay diversas opciones, como por ejemplo sitio web, videos, entre algunas otras. En este caso yo me voy a quedar con libro y estos son todos los campos mínimos que tenemos que llenar. Si yo quiero que muestre todo, le doy un clic acá, y si no, pues le quito. En este caso, siempre que yo ponga el cursor en un campo, me van a aparecer los ejemplos. Por ejemplo, en el caso del autor, me aparece que primero van los apellidos separados por coma, después el nombre. Si son más de uno, se separan por punto y coma. En este caso, pues bueno, no sé si se alcanza a ver, me parece que ya no se alcanza a ver el libro, pero bueno, vamos a inventar. Supongamos que yo dije eso y entonces yo empezaría con Domínguez, que sería mi nombre separado por coma, y Ricardo. En dado caso que fueran dos, ponemos punto y coma, pero bueno, lo vamos a simplificar. Acá en título le vamos a poner química orgánica. Año, supongamos que es 2023, ciudad, Texcoco, y editorial, pues por ahí le vamos a poner Watch. Bueno, vamos a escribirlo bien, y bueno, nada más le vamos a poner aceptar, y bueno, nos aparece en la lista general y acá en la lista actual. Supongamos que yo no quiero utilizar estas dos, pues la elimino. Pero en este caso vamos a poder utilizar en este documento estas dos. Le damos cerrar. Como inserto la cita, me voy a referencias y me voy a insertar cita. Entonces en este caso le doy un clic y me van a aparecer las citas que estaban del lado derecho. En este caso yo voy a utilizar esta y ya me aparece. Al final del documento nosotros podemos insertar todas las referencias que hayamos utilizado acá en bibliografía. Si le damos un clic, nos dan tres opciones para poderlas insertar. En este caso yo prefiero que le pongan acá en referencias, le dan un clic y van a aparecer todos los que ya se utilizaron en este documento. Y bueno, eso sería todo.